Micros bien, ¿verdad? Perfecto. Ay, no quería llorar, ya lo ves. Pues a lo largo de estas entrevistas hemos visto muchas historias de vida. Todas llevan a una finalidad, que es justamente la evolución de esa persona, la evolución de ese personaje, la evolución de esa carrera, la evolución personal inclusive de cada una de aquellas figuras que han hecho parte de este programa. El día de hoy voy a cerrar esta temporada y este 2022 con una gran entrevista a la que estoy muy agradecida de verdad de haber brindado la confianza de contar una historia, de contar lo que se vivió y lo que pues pudimos apreciar de manera superficial después de la detención de quien fungiera como presidente primero municipal aquí de Playa del Carmen, quien estuvo también hacia la candidatura de la gubernatura de Quintana Roo, me refiero a Mauricio Góngora Escalante. Eso fue lo que vimos, eso fue lo que pudimos apreciar en las noticias, en las redes sociales. Pero hay otra historia. Una historia que he venido persiguiendo y que claramente estoy muy agradecida por la persona que me acaba de recibir, Cintia Osorio. ¿Cómo estás? Gracias, Marica. ¿Cómo no recibirte, de verdad? Bienvenida. Primero, muchas felicidades. Gracias. A ti y a todos quienes han hecho posible este programa. Soy fan, la verdad es que te lo tengo que decir, lo veo. Sí, me gusta verte cómo hablas, cómo te expresas, cómo eres dueña del micrófono, y eso no es cualquiera. De verdad que muchas felicidades. Y de verdad felicidades porque yo creo que es un éxito y van a venir muchísimos éxitos más. Gracias por recibirnos. Cuando tenemos este primer acercamiento y le comento de la idea, te platico de lo que podemos hacer, porque claramente hay una historia de vida y estoy segura que hay una evolución de Cintia Osorio antes y después de lo que viviste con tu familia. Sí, la hay. El 2018 fue crucial para tu vida y para tu familia también. Se aprende a tu esposo, a Mauricio Góngora, es detenido. ¿Cómo fue este día? ¿Cómo fue este hecho? Híjole, fue un día muy... Te lo voy a poner muy sencillo. No fue el día más gris de mi vida. Creo que nunca me imaginé poder vivir una situación tan complicada como la viví ese día. Veníamos de cerrar una campaña electoral bastante cansados, bastante satisfechos también. Un proceso complicado. Y rapidísimo te cuento, cuando nosotros nos enteramos que habíamos perdido las elecciones, y es un dato que nadie sabe, yo creo que es el día que nos vimos, no te lo comenté, nosotros nos subimos al vehículo, veníamos mi esposo, yo y los 4 niños en la parte, 3 atrás y 1 adelante, ¿no? Y mi marido, así, él iba manejando, no se subió nadie, como se acostumbraba que iba un chofer o alguien atrás, ¿no? Ese día él venía muy serio y nos dijo, ¿no?, en el coche, quiero decirles que a partir de hoy, la historia de nosotros cambia. Ay, sí, estuvo muy feo. La historia de nosotros cambia porque a partir de hoy somos los perseguidos. A partir de hoy vamos a ser los apestados. A partir de hoy se viene un proceso muy diferente y nuestras vidas van a cambiar. Quiero que estén preparados, porque no va a ser fácil ni para ustedes ni para mí, pero creo que al final, si todos nos apoyamos y nos tenemos, va a ser muy sencillo el poder librar lo que se viene, ¿no? Pero por supuesto que por mi cabeza jamás pasó que un hombre desquiciado nos quisiera hacer lo que nos hizo. Yo me supuse que iba a haber, no sé, alguna investigación, algo, y estábamos de acuerdo, jamás nos escondimos. Yo siempre he vivido aquí, nunca me fui ni tengo por qué esconderme, pero nunca me imaginé, de verdad, que el daño tan grande que nos iban a causar, y mucho menos que hubiera tanta malicia, tanta cosa tan fea. Y pues sucedió, mi marido estuvo viviendo con nosotros acá en casa. Yo me acuerdo muchísimo porque mucha gente decía, está escondido, sabíamos que venía un proceso, no sabíamos cómo venía. Él vivía allá en la Ciudad de México, nosotros imaginándonos que pudiera venir esto. Él se traslada a vivir a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque él decide contratar al bufete de abogados que le llevó el proceso hasta el día de hoy, y ellos estaban en la Ciudad de México y era como más sencillo, ¿no? Jamás estuvo todo ese tiempo escondido. Yo iba y venía con mi hija a México, lo íbamos a ver, hasta que llega el día que efectivamente sale una orden de aprehensión, ¿no? Se nos avisa y bueno, pues ya ese día se empezó a medio complicar el tema. Sí.
el tema. Y yo me acuerdo así perfectamente que el último día que él estuvo aquí, que vino a verme a esta su casa. Gracias. Fue un 10 de mayo. Fue un 10 de mayo, él estaba aferrado en venir Con calma. Es difícil, claramente. Queremos agradecer que nos compartas esta narración, porque es importante, creo que es importante que tu historia, desde tu perspectiva, desde mujer, desde esposa, desde mamá, pues se sepa. Sí. Él quería, sabía que no sabíamos cuánto iba a durar el tiempo de tener que dejar de verlo, y quería venir. Pues entregarnos un ramo de flores, ¿no? Vino, pasó con nosotros el 10 de mayo y se retiró. Y de ahí pues eso empieza el triste circo, porque yo eso se lo digo hasta el día de hoy, la verdad, qué triste que haya sido todo esto un circo, porque al final del día hubo gente muy dañada, hubo gente muy lastimada, y no solo a nosotros, gente externa a nosotros, que fueron gente señalada, y eso pues también iban con nosotros en nuestro paso de la vida, y también nos afectaba, ¿no? ¿Cómo fue ese día? Ese día, ¿quién te avisa que aprenden a Mauricio? Yo iba viajando a la Ciudad de México, no es como lo comentan en la prensa, no estábamos con él nos estaba esperando, ese día íbamos a llegar. A mi hija le gusta mucho un corte, y él iba a ir fue al súper, precisamente el súper donde lo detuvieron, fue al súper a comprar corte de carne para recibir a la niña, y yo iba volando. Cuando yo aterrizo en la Ciudad de México, es cuando el teléfono suena, el que yo llevaba, suena, y cuál es mi sorpresa, que es mi hermana que es la más chica, pero la más apegada a nosotros. Mauricio es como su papá, y ella es a la que le toca darme la noticia de que Mauricio lo habían detenido, ¿no? Mauricio es quien, cuando tiene la oportunidad de hacer una llamada, a la primera que le habla, pues no me podía hablar a mí porque yo estaba volando, y se le ocurre hablarle a mi hermana para que ella nos avise. Le habla a mi hermana y le habla a su hijo el mayor, a Mauricio grande, ¿no? Los dos muy incrédulos, me acuerdo cuando me contó que era así como, ¿es verdad? ¿Qué está pasando? No nos imaginábamos honestamente que eso estuviera sucediendo. A mí, cuando ella me lo dice, sus primeras palabras fue, tranquila, por favor, no va a pasar nada. Mauricio dice que todo va a estar bien y que tú tienes que estar bien. No, pues cuando me dice eso, ¿qué quieres que yo piense? No, pues, claro. Digo, lo detuvieron, y a mí dijo, sí. La verdad es que en ese momento, yo que lo recuerdo y lo analizo, porque lo he analizado varias veces, creo que no me di chance de nada, la sorpresa no me la esperaba, y yo llevaba a mi hija ese día porque íbamos a verlo, y se me olvidó todo, así como si fuera una película, de esas películas que se vuelve todo como gris, como negro, solo estás tú. Así lo sentí, ¿no? Así, solo escuchaba como lo que me está diciendo mi hermana, y como eco, y yo lo único que decía, quiero hablar con el abogado, quiero hablar con Pasquel, ¿dónde está Pasquel? Que alguien me diga. Y en ese momento, Mari Carmen, yo lo único que quería, así, era saber que él estaba bien. Y a mí me daba mucho miedo que le fueran a hacer algo, honestamente. No estábamos ante cualquier situación. Claro. Era más que evidente el odio que tenía este señor en contra de mi esposo. Y a mí eso es lo que me da miedo. ¿De dónde surge este odio, según tu perspectiva? ¿De dónde viene esta venganza? Te lo voy a contestar tal cual me lo preguntaste, porque es bien importante, según mi perspectiva. Porque la historia que yo sé es que ellos crecieron, no son como hermanos, pero como conocidos en la isla de Cozumel. Ellos se conocen, crecieron juntos. Mi esposo trabajó mucho tiempo con el papá de este señor. Había un cariño de por medio. De hecho, hay gente muy cercana a él con el que él trabajó, y hasta la fecha hay una comunicación. Y mi marido en alguna ocasión en la campaña comentó que le llamó, creo que ladrón, o que abusó de ladrón fue lo que dijo. Le dijo que su papá era un ladrón, más menos. Y tenemos entendido que fue lo suficiente como para que el señor se molestara al grado de hacer todo lo que hizo, ¿no? Es válido, al final del día, claro, cada quien tiene su carácter y sus límites, ¿no? Sí. En algún punto de la campaña, Cintia, cuando tú ves que a lo mejor no hay un repunte como tal, que a lo mejor ya las votaciones estaban viendo muy a favor de quien claramente fue gobernador del estado apenas hace algunos meses,
hubiera esta forma de decir, sabes que tengo un mal presentimiento, esto no va a acabar bien. No, fíjate que no, nunca lo sentí, yo no. No sé si mi esposo y no me lo haya comentado, nunca lo sentí, yo estaba muy contenta. El resultado que fuera, Mari Carmen, yo siempre he sido de las mujeres de que si termino una etapa me voy a llevar lo mejor de lo que sucedió. Créeme que para mí el día de hoy fue una de las mejores experiencias de mi vida, poder recorrer el estado. Te aseguro que pocas gentes ha tenido la oportunidad de hacerlo como lo hicimos. Todo el estado, te digo, todo, de verdad, todo. Y me llevo, en ese momento me llevaba yo lo más rico de todos los lugares que yo pude haber visitado. Yo estaba muy contenta, yo decía, lo que tenga que ser, que sea, y va a ser lo que nos toque ser, ¿no? Claro. O sea, no estábamos aferrados, ni yo lo veía a él, ni él me veía a mí, nada. O sea, okay. De verdad no era un tema así de, nunca de poder. No, gracias a Dios, todavía en la casa no ha entrado ese tema, ¿no? Ese de, queremos y tiene que ser. Sí. No, de hecho lo platicamos en alguna ocasión, si esto no llega a suceder, nos vamos a retirar, ya tenemos nuestra idea de qué vamos a hacer, yo me voy a dedicar a lo que hoy estoy haciendo, él también. Oye, Cintia, ¿y cuándo tú hablas, después de que prenden a Mauricio, cuándo hablas ya con él? ¿Cuándo lo ves? ¿Qué pasó? Híjole, fue muy complicado. Yo llego, en México me entero, todo un drama. Logran conseguirme mi hermana un boleto para llegar a la ciudad de Cancún. Llego de noche, me estuvieron dando mala información porque yo no lo localizaba. Yo quería saber físicamente dónde estaba. Unos me decían está aquí, otros lo van a trasladar a Cancún, se va en vuelo privado, se va en vuelo comercial. Yo tenía la esperanza de que volara en algún vuelo en los que yo estaba en el aeropuerto y verlo, ¿no? O sea, lo que yo quería era verlo, ver que él estuviera bien, físicamente bien. No lo vi, yo logré viajar, llegué a Cancún, ahí me esperaba mi familia, ellos se quedaron con mi hija, la más chica que era la que estaba viajando conmigo, que por supuesto yo no quería que viera ya más todo lo que venía, y nosotros nos viajamos en la noche a la ciudad de Chetumal. Yo ahí es donde logro poder verlo, fue muy rápido, fue una visita no una visita normal, una visita de los saludos y te sales. Y yo cuando lo vi, Mari Carmen, fíjate que 2 veces lo vi a mi marido triste, triste, llorando, ¿no? En este proceso. En este proceso, 2 veces. Jamás, si alguien te puede decir que me sorprendió de la manera en la cual se preparó él emocionalmente, y me sorprendió, fui yo. Yo llegaba a veces y decía, voy a tirar la toalla, bye. Y salía yo renovada, de verdad. Él me decía, a ver, y me sentaba y me explicaba, y otra vez lo mismo, y siempre, cuando debió de haber sido todo lo contrario. Entonces, yo cuando lo veo, cuando me dan la oportunidad de verlo, él me volteó a ver y él me decía, todo va a estar bien. Yo le leí los labios y él me decía, todo va a estar bien. Esa mirada que él a mí me dio, yo sentía que a él lo que le afligía era nosotros, ¿no? O sea, mis hijos, sus papás, todo lo que esto conllevaba, ¿no? Y esa mirada de, no te fallé, o sea, esto va a estar bien, se va a solucionar. Yo creo que eso era lo que a él le pesó, sus papás, nosotros, ¿no? La cuestión familiar. Sí, Mauricio es una persona muy, muy hogareña, somos muy pegados, de verdad somos como muéganos, le digo, ¿no? Entonces, yo creo que eso era lo que a él le pegaba más, a nosotros también, a mi hija, yo creo que eso fue lo que más le afectó, el no tenerlo cerca, ¿no? Y bueno, pues a mí también. Claro. Entonces, cuando él me dijo, todo va a estar bien, yo lo abracé, él me abrazó, le dije, yo sé que todo va a estar bien. Y nada más me dijo él, si tú puedes, yo puedo. Si tú aguantas, yo aguanto. Y le dije, pues, a las que vengan. O sea, esto es de 2 y hasta donde podamos. Y así fue, hasta el día de hoy. Cuando tú sales de verlo, después de ser aprendido, pues claramente te das cuenta que ahora queda en ti todo ese peso, no nada más económico de tu familia, emocional también para tus hijos, emocional también para ti, pero también con esa finalidad de verlo libre, de sentarte con los abogados, de trabajar con ellos y de hacer lo que pues estuviera en tus manos. Te voy a decir algo, que cuando yo salí ese día, que después de verlo, yo iba con la idea de que él iba a salir libre, porque los delitos por los cuales a él se le iba a atender la audiencia y supuestamente no eran delitos suficientes para vincularlos y quedarse. Él podía seguir su proceso en la casa.
Eso en la ley lo decía, el abogado lo decía y demás, y todos estábamos seguros, el abogado, yo, mi hermana, quien fuera, todos estábamos seguros de que en ese momento él iba a salir. Yo me quedé ahí toda la noche, esperé, lo vimos en la camioneta, de hecho fuera. Tenía yo miedo de que no me dejaran entrar, de hecho no entré yo a la primera audiencia. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que no salió libre. No le dieron, el día que lo vincularon, lo mandan al servicio de Chetumal. Y es ahí, Mari Carmen, justamente ahí, yo me volteé y le decía al abogado, no puede ser. Cuando él me lo estaba explicando, decía, no puede ser. De verdad no puedo creerlo que esto suceda. Yo puedo entender cualquier cosa, de verdad, pero que la gente maneje la ley a su antojo porque quiere hoy esto, porque se levantó con la bilirrubina más a la izquierda que a la derecha, no lo puedo entender. Y no se vale, de ninguna manera es válido. Y yo ahí entendí que iba a ser un proceso muy complicado para todos. ¿Fue una venganza personal o política? Yo creo que personal, ¿no? O sea, digo, ¿qué más pudo haberle pasado que le dijera a mi esposo lo que dijo? La verdad es que no veo así como un motivo, no, o sea... Claro. No sé qué tenga ese señor en la cabeza, no sé qué le pase, o sea, yo tantas deficiencias que pueda tener, no encuentro yo un motivo real por el cual pueda ser válido todo lo que sucedió, ¿no? No. Cintia, durante todo este proceso, ¿recibiste amenazas? ¿Te sentiste en algún punto vulnerable por tu vida, por la de tus hijos? Fíjate que sí me sentí vulnerable, hubo de todo. Nos sentimos muy vulnerables. Yo estaba sola con mi hija. Mi hijo vive en el extranjero hace muchos años. Gracias a Dios estaba fuera. Los hijos de Mauricio, los grandes, también vivían fuera. Entonces estaba yo sola con la niña, ¿no? Y a mí me daba mucho miedo. Honestamente, yo sentía delirio de persecución. Sentía que a todos lados me buscaban, me veían. Y sí sentía yo miedo. Viví 2 que 3 cosas que lo platicaba yo con María y le decía, esto no es normal. O sea, algo me quieren hacer o algo. Gracias a Dios nunca estuve sola, siempre, la verdad es que hasta con mis vecinos, ellos me decían, oye, hubo una camioneta así, oye, vinieron a tu casa esto, ¿no? Entonces eso a mí me daba de alguna manera a veces hasta la tranquilidad, porque bueno, aquí estábamos solas, no había nada, o sea, yo no tenía chofer, como dicen, no tenía guardias, no tenía nada, absolutamente nada, era mi hija y yo viajaba a Chetumal a verlo el día de sus visitas, me regresaba 3-4 días a la semana y yo sola, o sea, no había ni quien me llevara ni quien me trajera, pues al final del día era mi responsabilidad, ¿no? Y era lo que yo quería hacer. Claro. Pero sí me sentía sola, me sentía muy vulnerable, me preocupaban mucho mis hijos, lejos de lo que a mí me fuera a pasar o que me fueran yo sentía que en algún momento alguien me iba a querer sacar de la carretera, pero esa no era mi preocupación eran mis hijos, ¿no? Que yo me iba, por ejemplo, a Chetumal todo el día de visita, y mi hija se quedaba. Sí, la dejaba yo con mi mamá o mis hermanos que fueron, la verdad es que yo no sé qué hubiera hecho sin ellos, mi fuerte, pero no era lo mismo, o sea, yo sentía que estaba muy expuesta, Cintia estaba muy expuesta. Después de ser la primera dama de Playa del Carmen, después de estar en una cúspide de tu vida, ¿cómo fue el proceso de visita en la prisión? ¿Había preferencias? Oye, ojalá. No, nunca las hubo, al contrario. Pues éramos el enemigo, el señor que estaba sentado ahí, porque pues solo iba. No había manera de tener algún privilegio, jamás, nunca lo hubo. Sí había cierto cuidado, y eso es importante decirlo, cierto cuidado, porque al final del día él era un exfuncionario. Pero de eso, a que hubiera concesiones con él, pero absolutamente para nada. Yo llegaba a la cárcel, yo hacía la fila, y había muchas señoras con las que yo hice amistad y platiqué, y ellas lo pueden constatar. Yo iba, hacía mi fila como todas, a veces me tocaba hasta dar la vuelta y a veces temprano, porque era mi tramo de la carretera y a veces llegaba temprano. Yo hacía mi cola, me revisaban todo lo que yo llevaba, que no llevara cristal, que no pasara lo que no tenía que pasar. Honestamente había mucho guardia que estaban castigados por haber sido o haber pertenecido a otros gobiernos. Él era chofer del gobernador, entonces está castigado y está aquí, ¿no? Suele suceder, eso se da mucho en esos. Okay. Entonces yo conocía a muchos de ellos y la verdad yo me sentía arropada
porque si bien es cierto, ellos no podían hacer gran cosa, ni me podían, yo sabía que de alguna manera estaban ahí, y me lo hacían ver, o sea, no faltaba el que un guardia me agarraba la mano y me decía, jefa, todo va a estar bien, jefa, esto es una cochinada, esto va a estar bien, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, pues, ya comencé yo, bueno, algo va a salir bien, algo va a salir bien. Yo nunca les pedí ningún favor ni traté de pasar lo que no se debiera, porque primero no se puede, y segundo, tampoco yo los iba a meter en un problema. Yo sabía que eran, me vigilaban, o sea, la gente, el director de arriba, no me acuerdo cómo se llama, pero un señor muy grosero, que no era incluso del Estado, y yo pasaba normal, me revisaban todas las cosas, pasábamos al área donde nos tenían que checar absolutamente todo, y yo creo que conmigo era así como que más explícita la revisión, como con más, pues sí, me desvestía toda, me tocaba, y a ver si no llevo nada, y yo hasta le decía a mi esposo, le digo, de veras que si lo que quieren es que yo no venga, porque te lo hacían grosero, yo puedo haber salido y decir a Derechos Humanos, oye, que me están haciendo más, ¿quién iba a hacer algo? Claro. Americano, ¿quién iba a decir algo? Claro. Entonces mi actitud era, ¿qué me tienes que tocar? ¿Qué me tienes que ver? Al final del día voy a pasar a ver a mi marido. Y no me va a hacer retroceder el que tú me quieres hacer sentir mal. A revisar lo que me tengas que revisar, y yo ya iba con esa mentalidad, cerrada, es a lo que voy. Me revisaban, me volvía yo y me metía yo al área donde estaba. En este proceso, en donde inclusive recibes apoyo por parte de gente desconocida, ¿no? En este caso, el guardia que a lo mejor que te recibía, sí, o las señoras de la fila de la prisión. ¿Dónde quedaron todos esos amigos que en su momento tenías cuando estabas en el poder? Porque claramente eras una funcionaria. ¿Dónde estaba toda esa gente que en su momento te aplaudía, te abrazaba, te buscaba, te llamaba? ¿Dónde quedaron? Fíjate que es bien importante, y lo hemos platicado mi esposo y yo, que cuando llegas a cierto lugar y empiezas a ver tanta velocidad, sí lo habíamos platicado, y siempre era como que con lo que llegamos es con lo que nos vamos. Habrá mucha gente que se acerque, pero esa misma gente se va a ir, porque es gente que vive del sistema, gente que vive de esto, y nosotros no vivimos de esto. Nos vamos, en algún momento vamos a regresar a donde estamos y bye. Entonces, mi idea, y yo lo platicaba muchas veces con las amigas que yo tenía, es, yo con ustedes llegué y con ustedes me voy, ¿no? Pero sí, no deja de haber mucha gente que se acerca y se quiere meter, y cuando llega ese tipo de situaciones y volteas, efectivamente, pues no hay nadie. Y yo te puedo decir, de verdad, que soy una mujer sumamente bendecida. Tuve muchísima gente, Mari Carmen, muchísima gente que me ayudó. De verdad que nunca me sentí sola. Me sentí sola pues porque, bueno, no estaba mi familia, la situación que estábamos pasando era muy complicada. Pero no, gente de la que yo esperaba mucho, contados, me dieron la espalda, por supuesto que sí lo hubo, claro. Es cuando yo, que me topé con piedra 2 veces, dije, no habrá una tercera. O sea, me queda claro que hoy apesto, que no soy quien hace unos meses era, y que tengo que ver cómo solucionar mis temas sola. Sin embargo, hubo gente que yo a veces ni conocía, y ahí estaba, ¿no? Me decía, tengo una cajita ahí guardada donde yo iba al súper y me decían, señora, esto es una oración para Mauricio. Entonces, muchísimas muestras de cariño en la calle, y ese es uno de los motivos por los cuales yo me sentía el decir, ¿por qué me voy a ir de mi lugar donde yo he crecido, al que yo le he apostado, donde mis hijos han crecido? ¿Estuvo en algún punto eso en discordia? Sí. Vete de Quintana Roo. Sí, lo platicamos. Él al principio quería que yo pensara en la posibilidad. Nunca fue así como tienes que irte o algo. No, honestamente no. Porque también pues yo tenía que venir a verlo. O sea, yo no podía dejar de venir a verlo. Para mí no podía pasar un día de visita que yo no estuviera con él. Pero yo sabía también lo importante que era para él que yo llegara. Entonces, no había manera ni tema de negociación en eso. ¿Para dónde me podía yo ir? Que se platicó, a la ciudad de Mérida, donde estaban mis suegros. Pero la verdad es que yo le decía, yo me siento bien. Yo voy a la calle y la gente me cuida, la gente me pregunta por ti. ¿Y sabes qué? Que yo creo que él no me creía. No me creía. Y estoy tan segura de eso porque una de las veces que salió al súper cuando ya estaba afuera,
él me decía, yo creo que sí es cierto. Sí, la gente me busca, la gente me recuerda y me da gusto saber que por la gente que realmente lee, la gente que está interesada, la gente que me conoce, sabe cuál es la realidad y me recibe bien. Y el día que él me dijo eso, yo sentí así como un bálsamo, decía yo, Dios mío, porque al final del día de todo esto, quien vivió todo eso fue él, y yo sabía que él iba a costar mucho trabajo el poder enfrentar, no solo era lo que pasó fuera, ¿no? Sino qué quería el gobierno actual, exhibirlo, este es mi trofeo, yo hago lo que querían hacer, ¿no? El teatro. Y eso era lo que él iba a pesar después, porque al final del día pues acabaron con todo lo que había, ¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer Mauricio cuando saliera a la calle si se topaba con alguien que le dijera algo, para bien o para mal, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy, ni uno solo. Ni uno solo. Ni uno solo, gracias a Dios. Creo que hemos recibido muchísimo cariño. Y yo sí lo puedo decir, quizás él no lo diga porque él dice que no se debe decir, pero yo sí lo digo, es una consecuencia de todo lo que él ha hecho y lo que ha trabajado aquí en Playa. Lo demás, yo creo que está ahí, se ve, hasta el día de hoy estamos aquí, no nos vamos a ir, aquí vamos a vivir, espero que Dios nos preste mucha salud y vida, mi hija aquí quiere crecer y nos sentimos cómodos, nos sentimos bien. ¿Cuánto tiempo estuvo Mauricio dentro de la cárcel? 2 años y medio, un poquito más. 2 años y medio. En 2 años y medio, Cintia, ¿no dijiste o te pasó en algún momento, ya no puedo más, no quiero esto, tal vez no debemos estar juntos? ¿En algún momento tu matrimonio pudo haber estado en crisis? Sí, sí lo estuvo. Sí lo estuvo. En algunas ocasiones yo sentía como cuando todo empieza a pasar, yo en mi cabeza lo que dije, yo voy a estar con él hasta lo último porque no es mi deber, porque no es un deber, es porque yo quiero, ¿no? Porque lo quiero, porque lo amo, porque creo en él, ¿no? Y yo veía que era hazaña, veía que era algo que él no se merecía. Entonces decía yo, no lo puedo dejar solo, si solo me tiene a mí, ¿no? Y ni sus hijos, ni su mamá. Entonces, yo decía, sí, es una prueba más que tenemos que superar, ¿no? Pero sin embargo, cuando va pasando el tiempo y vas viendo que esto se empieza a complicar, que la situación no es tan fácil como uno quisiera, o que las cosas no son como deberían de ser, como la ley debería de actuar, es donde dices, híjole, esto no está tan fácil. Y es donde empieza a haber cierta ya molestia, y mi molestia ya nunca se la hice saber a él, porque no era una molestia con él, ¿no? En realidad era una molestia con el sistema, con la porquería que yo estaba viendo, lo que yo estaba viviendo, y yo sentía tanta impotencia, decía, Dios mío, no puede ser que si yo hoy tengo la posibilidad de tener un abogado con mi esposo para que salga de la cárcel, no quiero saber cuánta gente está allá, nada más porque un señor se le hincha y hoy dice, quiero que esté en la cárcel. Entonces, eso iba mermando ciertas cosas, y cuando yo llegaba, a veces llegaba yo de mal humor. Pero había algo, de verdad, Mari Carmen, yo te lo comenté, había algo que no me permitía, decía yo, no lo puedo dejar porque no puedo, porque no quiero, porque esto tiene que terminar en algún momento, y porque somos pareja, y porque lo amo, y así es, ¿no? O sea, me tocó estar en las buenas, pues para las malas, ¿no? Y porque yo lo dije el primer día, mi marido no es una perita en dulce, mi marido es un ser humano que tiene errores como muchos otros, pero no es nada de lo que lo acusaron. Y hoy en día, así es, no se le ha podido comprobar nada. Es un buen hombre, es un hombre de familia, y de verdad yo creo que habrá tiempo de que él pueda tener su espacio. Espero ser contigo. Claro que sí, lo vamos a buscar. De poder platicar lo que vivió y por qué lo vivió, y qué es lo que él cree justo y lo que no cree justo, ¿no? Esa es mi perspectiva, eso es lo que yo veo, lo que yo viví. Me tocaron temas muy complicados, mis hijos, mi hija sobre todo, que es una niña que está muy pegada a él, era lo que papá y lo que él quisiera dijera, pero al final del día yo creo y siento que el haber estado juntos, el haber platicado, el habernos hoy, te puedo decir que somos una familia muy fortalecida después de todo lo que pasó, de verdad. Te puedo decir que estoy completamente segura que me voy a morir a su lado, que mis hijos están completamente seguros de quién es su papá. Hoy en la calle tú les puedes decir lo que quieran, y
se van a voltear y te van a contestar de verdad diplomáticamente lo que tienen que contestarte, porque saben quién es su papá, quién es su mamá, lo que hemos hecho, y saben que aquí nos vamos a quedar, y lo que hagamos lo tenemos que pensar 2 veces, precisamente porque tenemos hijos. Y siempre lo dije, de verdad lo hago por mis hijos y también por mí, pero más por mis hijos, porque ellos van a crecer. Cintia, se dice que en la política siempre hay un costo. Y a veces muy alto. ¿Valió la pena el costo? No, definitivamente no lo valió, ¿eh? A mí si me preguntas, pero para nada. No es algo que yo haya disfrutado ni que quisiera volver a pasar, y no se lo decía a nadie, ¿eh? De verdad, ni a este señor. Que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien y que se esconda todo lo que se llevó y lo esconda bien, y que ojalá todo le salga perfecto y que nadie lo juzgue como él nos juzgó a nosotros. Porque lo que a nosotros nos hizo yo no se lo deseo, pero ni la cuartita parte. No vale la pena y no es algo que yo quisiera vivir, y te digo y te repito, ni que yo le desee a nadie. No lo vale, nada. Después de todo esto, pues bueno, Mauricio ya está libre, Mauricio ya es un hombre libre con su seguimiento legal, porque claramente todavía hay... No, le queda una carpeta todavía que está en revisión, que se ganó, como todo, se ganó y está en revisión. Estamos esperando que ya salga, y yo creo que ya, si Dios quiere, ya acaba el tema. Y después de todo esto, de toda esta historia, porque claramente es una historia de vida, y te agradezco nuevamente que me hayas permitido tener esta plática y que se la demos a conocer a la audiencia. Y hay una pregunta crucial, y es, ¿hay un antes y un después de Cintia después de todo esto? ¿Hay una evolución? ¿Y en qué sentido hay esa evolución? Porque a lo mejor puedes decirme una evolución como mamá, una evolución como esposa, una evolución como mujer, una evolución como funcionaria, porque a lo mejor desde en esa fila con las mujeres, esposas de los aprendidos, tu panorama cambia. No, me puse a hacer labor social en la cárcel. Excelente, ya viste. Fíjate que sí, hay un antes y un después. Definitivamente mi vida es otra, totalmente. Mi perspectiva de la vida incluso es otra. Hoy aprecio muchísimo más otras cosas. Sí hay un cambio, incluso en la mentalidad. Lo tienes que vivir, el estar en la cárcel, el visitar a una persona para poder entender, porque es muy fácil juzgar, estar afuera y señalar, pero no sabes el infierno que la gente vive adentro. Y no olvidemos que lejos de cualquier cosa hay gente también inocente adentro, y también hay delincuentes. No estoy diciendo que no, pero es un infierno lo que se vive allá adentro. Y el ver a los niños que van a ver a sus papás cómo van creciendo, híjole, y te voy a poner un ejemplo, y te lo conté el día que nos vimos. Yo decía, no es sano, cuando yo estaba trabajando en el DIF, decía yo, no es sano que las mamás lleven a los niños a ver a sus papás, porque pues al final del día es la cárcel y van a crecer en ese ambiente. Y yo tuve que llevar a mi hija, porque su papá estaba en la cárcel, y no podía permitir que mi hija dejara de ver a su papá. Entonces ya no pensaba yo igual, como hace un año, está mal que la señora, no, porque lo estoy viviendo, porque estoy viendo la necesidad de mi hija, y sé que no va a ser bueno para ella, pero también necesita ver una realidad, necesita ver qué es lo que está pasando. Y es parte de lo que ella tenía que vivir y lo que yo tenía que vivir, y mi marido también. Y créanme que para él era muy difícil que su hija, sus hijos lo vieran, ¿no? Entonces sí, nos cambió totalmente. O sea, hay un antes y un después. Créeme que hay muchas cosas que hoy definitivamente las pensaría 2 veces hacerlas. No hay algo en la vida, desde el día que tengo uso de razón, al día de hoy, que yo te diga, no lo volvería a hacer, porque yo creo que de todo he aprendido. Claro. Pero sí hay cosas o situaciones en las que yo la pensaría 2 veces para hacerlas. Y pues, cuesta, tienes que valorar, hoy sí pongo en una balanza muchas cosas, digo, a ver, mis prioridades cuáles son. Hoy te puedo decir que mi prioridad sigue siendo y será mi familia, pero también tengo que tener mi espacio yo, la cosa que yo tampoco me daba, mi espacio con mis hijos. Si antes era sagrado, pero te comentaba, en mi casa se comía sí o sí, fuera el señor gobernador, presidente, diputado, lo que fuera, aquí se comía juntos, a menos que hubiera algo que no se lo permitiera. Pero hoy esa parte no hay nada, o sea, hay los espacios en mi casa que él ha marcado, que son sagrados. Y eso lo tenemos que seguir haciendo, porque al final del día es un patrón para mis hijos, es una educación, es todo lo que ellos van a llevar. Totalmente. Y es parte de lo que yo quiero. Platico con Cintia en la comida, hacemos bromas, si uno puede, yo puedo, nos turnamos, pero siempre tratar de cuidar los espacios con mis hijos. Si antes yo no podía, que estaba muy ocupada, se supone,
me da mi tiempo. Hoy créeme que para mí esos momentos son... Tal vez haya mujeres allá afuera que estén pasando probablemente por algo similar a lo tuyo. Probablemente estoy segura que hay inocentes dentro de la cárcel y que estas familias pues tienen que cargar con esa inocencia y con esa lucha que en su momento tú hiciste. Para cerrar este programa quisiera que por favor dieras un mensaje a esas mujeres, porque claramente es una parte de la ciudadanía que pocos voltean a ver, porque pocos conocen ese sentimiento, esa historia, ese proceso. Y qué bueno que son pocos, y me encantaría que fueran muchísimo menos, ¿verdad? Pero sí, híjole, es un proceso muy complicado el que uno como familia tiene que vivir cuando tienes a alguien allá adentro, y yo lo que les diría es mucha paciencia, Mari Carmen. Muchas iniciamos con nuestros esposos y con nuestras familias procesos a los que ellos se enfrentan y acaban siempre, en su gran mayoría, solos. Y no nos damos cuenta como mujeres que somos en ese momento el pilar de ellos. De nosotros depende la estabilidad, incluso emocional, de quien está dentro. Entonces es súper importante que nosotros no dejemos de ir, de darle la importancia que tenemos como pareja, como familia, y estar ahí. Al final del día es nuestra pareja, es nuestro... No estoy diciendo que tiene que ser a fuerza. Claro, ¿no? claro. Es un tema quien así lo quiera hacer, ¿no? Exacto, no. Quien esté fuerza y voluntad. Exacto, porque también es difícil para uno. Hay gente, yo lo veía, o sea, el ir a la cárcel es cuánto tiene que pagar la gente para llegar, transportarse. Les sale carísimo. No todos tienen la posibilidad de ir. Pero si tienes la posibilidad de ir un día de los 3 de visita, pues de un día, ¿no? Es súper importante que como familia no abandonemos a los seres queridos. Lo que hayas hecho, lo que hayas sucedido, al final del día va a recibir su castigo, y no dejar de confiar de alguna manera en quien les lleva su proceso. Para mí era fundamental. Abogado, por favor, explícame, dime, yo no entiendo esto, mi marido casi acaba graduado de abogado, yo no. Entonces, sí es súper importante el que uno como pareja, como familiar, saque fuerzas debajo de las piedras y diga, pues para las que son y para las que vengan, y hasta la última consecuencia. Al final del día, te digo, como familia yo creo que ese es nuestro lugar. Te agradezco muchísimo haber estado en este programa de la evolución, Cintia Osorio, y la verdad es que es una historia de vida. Te lo dije en su momento, te lo voy a repetir ahorita, haz un libro, por favor, de todo, porque claramente no es sencillo la expresión que tienes, la historia que narras. Fíjate que ya pasó mucho tiempo, hoy me da mucho sentimiento, lo lloro porque yo creo que lo que nunca voy a perdonar y lo que nunca voy a dejar de sentir es el daño que le hicieron a mis hijos. Lo demás, Mari Carmen, te lo comentaba, ya pasó, le dimos la vuelta a la hoja, a la página, hoy estamos bien, estamos en casa, estamos contentos, soy feliz, de verdad. Después de todo hay cierta cosa que me sigue doliendo porque son mis hijos, pero yo creo que también va a tener su tiempo de irlo como dejando atrás. Acomodando. Sí. Sí. Te agradezco, te felicito. No, y que vengan muchos más avances en tu vida. Yo creo que así será. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todos. Gracias. Y gracias a ustedes por quedarse hasta este último capítulo de este año, de esta primera temporada de La Evolución. Mi nombre es Mari Carmen Vélez. No me despido, por supuesto, sin pedirles que se suscriban a este canal, que sigan todas las redes sociales de La Evolución y también, por supuesto, de Mari Carmen Vélez. Y claramente, pues agradecerle a los chicos de SG Films, que sin ellos esto simplemente no sería posible. Hasta la próxima.